Hola, bienvenidos a mi canal Nati Proyecta. Mi nombre es Natalie y en esta ocasión voy a hablar acerca de un tema bastante interesante en la sección de biología, que es Mendel y sus guisantes. Hemos visto cómo hay muchos rasgos que son comunes en las familias, que las familias transmiten esos rasgos, esas características en cada generación, ya sean rasgos faciales, color de cabello o incluso enfermedades como lo es la diabetes, que es una enfermedad hereditaria, entre muchas otras características. Pues estas provienen de una base genética, lo que quiere decir es que dependen de la información genética que nosotros heredemos de nuestros padres. Ahora bien, nos hemos puesto a pensar o nos hemos preguntado cómo se establecieron los principios fundamentales de la herencia o cómo se empezó a estudiar detalladamente todo este campo de la herencia o qué era lo que antes creía la gente que pasaba cuando una familia transmitía rasgos en común en cada generación. Bueno, entonces voy a hablar en esta ocasión de Gregor Mendel, quien fue quien descubrió los principios fundamentales de la herencia. Vamos a ver cómo llevó a cabo su estudio y qué fue lo que descubrió de este. Así que comencemos. Johann Gregor Mendel, 1822 a 1884. Es considerado el padre de la genética. Fue un maestro, aprendiz, científico y hombre de fe. Mendel tenía mucha determinación, perseveró a través de circunstancias difíciles para hacer descubrimientos bastante importantes en biología, puesto que cuando era un hombre joven, Mendel tenía dificultades para pagar su educación debido a las limitaciones económicas de su familia. También sufrió episodios de enfermedad física y depresión. Aún así, él perseveró para terminar la universidad. Luego se unió a la abadía agustiniana de Santo Tomás, en lo que hoy es República Checa. En ese momento el monasterio era el centro intelectual y cultural de la región, y Mendel fue expuesto inmediatamente a nuevas ideas y enseñanzas. Con esa decisión de unirse a la orden, contra los deseos de su padre que esperaba que siguiera trabajando en la granja de la familia, parece haber sido motivada en parte por un deseo de continuar su educación y perseguir sus intereses científicos. Apoyado por este monasterio, impartió cursos de física, botánica y ciencias naturales a nivel secundaria y universidad. En 1856, Mendel inició un proyecto de investigación para descubrir los patrones de la herencia. Este proyecto tuvo una década de duración. Mendel para este proyecto inició usando ratones, luego cambió a abejas y por último las plantas, pero al final se quedó con guisantes de jardín. Este se convirtió en su modelo para empezar a investigar los patrones de la herencia. Un sistema modelo, pues es un organismo que nos va a permitir investigar acerca de temas tan complejos como lo son los rasgos de la herencia. Entonces, esto le facilitó a Mendel, pues, entender mejor cómo funcionaba todo este campo de la herencia. Mendel estudió la herencia de varias características distintas con respecto a los guisantes. Estudió características como el tamaño, color de flor, color de semilla, forma de semilla. Mendel lo que hizo fue lo siguiente: estableció líneas de diferentes formas de una misma característica. Por ejemplo, el tamaño. Plantas de guisantes altas y plantas de guisantes bajas. Y dejó que se reproducieran hasta que se hicieran genéticamente puras. O sea que tienen descendientes idénticos a los padres. Luego lo que hizo fue que las cruzó
y poco a poco fue tomando nota de cada rasgo distintivo que él notaba, aunque había también rasgos ocultos que también los anotaba, y así sucesivamente, de generación en generación, fue notando varias características que se heredaban al principio y luego se heredaban otras. Por ende, vamos a ver qué sucedió con estas plantas de tamaño alto y tamaño bajo. Una forma de una característica, como por ejemplo alta, siempre ocultó a la otra forma, como por ejemplo baja. En la primera generación, como podemos ver después del cruzamiento de la alta y la baja, Mendel llamó a la forma visible el rasgo dominante, en este caso alta, y a la forma oculta el rasgo recesivo, en este caso baja. Luego, Mendel permitió la autofecundación para obtener así la segunda generación. Podemos ver que la forma oculta del rasgo reapareció en una minoría de las plantas, en este caso puede ser una planta baja. Como podemos ver, siempre hubo unas 3 plantas que mostraron el rasgo dominante, que es ser alta. Y podemos establecer la relación siguiente. Por cada 3 plantas altas había una planta baja. 3 mostraron el rasgo dominante y una mostró el rasgo recesivo. En 1865, Mendel presenta los resultados de sus experimentos, con casi 30.000 plantas de guisantes. Esto se lo presentó a la Sociedad de Historia Natural local. Estableció su modelo de resultados después de ver los patrones, de anotar todos los datos, un análisis matemático, y este fue su modelo de resultados. Características como el tamaño, color de flor, color de semilla o forma de semilla eran controladas por pares de factores que venían en versiones distintas. Una versión de un factor se podía volver la forma dominante y esta podía enmascarar, podía ocultar la presencia de la otra versión, que sería la forma recesiva. Los dos factores que se aparean se separan a la hora de producir un gameto. Es por eso que cada gameto recibe solo un factor aleatoriamente. Los factores que controlaban diferentes características se heredaban independientemente uno del otro. O sea, lo que quiere decir es que, por ejemplo, el tamaño que tenía una planta no influía en el color de la semilla, por ejemplo, o en el color de la flor o forma de la flor. O sea, eran independientemente unos de otros. Ahora voy a hablar acerca del legado científico de Mendel. Lo que sucedió fue lo siguiente: no se le dio el reconocimiento que se debía a Mendel por sus estudios y por sus resultados. No apoyaron, pues, todo este campo de estudio que conllevó ver los patrones de la herencia, puesto que ellos tenían sus propias ideas con lo que se refiere a herencia. Así como también resultaba confuso tanto para algunos científicos y para personas entender el modelo que presentaba Mendel. Y es por eso que pasó de inadvertido y no se le dio la importancia y el reconocimiento que merecía. Ellos creían mucho en la herencia de la mezcla, que decían que se heredaba una mezcla de los rasgos de ambos padres. Si se hubiese apoyado y la predicción del modelo de mezcla fuese cierta, al cruzar la planta alta con la baja, se hubiesen obtenido todas las plantas medianas, pues es una mezcla de ambas. Y luego de la autofertilización también se hubiesen obtenido todas las plantas medianas. Ahora bien, con los resultados del estudio de Mendel, podemos ver que al cruzar la planta alta con la baja se obtienen todas altas, y luego de la autofertilización se obtienen 3 altas y una baja. Conforme fue pasando el tiempo,
se le fue dando mérito a Mendel, porque se dieron cuenta que sus estudios y sus resultados estaban en lo cierto. Aquí se muestra una imagen de cómo fueron nombradas las generaciones. Primero, se cruzó un progenitor genéticamente puro con otro. Las plantas usadas en este cruzamiento inicial son llamadas generación P o generación parental. Luego Mendel recolectó las semillas del cruzamiento de la generación P y las cultivó. A esta generación se le llamó generación F1, de abreviatura primera generación filial, que filius significa hijo en latín. Una vez que Mendel examinó las plantas de la generación F1 y registró sus datos, dejó que se autofecundasen naturalmente, lo que produjo muchas semillas. Luego recogió y cultivó estas semillas de las plantas F1 para producir la generación F2 o segunda generación filial. Luego Mendel sí se extendió a generaciones posteriores como la F3 y F4, solo que ya no registró cómo se veían conforme a apariencia, pero sí contó cuántas habían de determinado rasgo. Y bueno, esto fue lo que obtuvo Mendel con sus estudios y la verdad me pareció bastante interesante sus resultados. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Luego haré videos con temas relacionados, por ejemplo, la ley de la segregación o la ley de la distribución independiente. Por lo pronto, hasta aquí este video. Muchísimas gracias.